Jorge de los Santos. Buenos días, Marta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿Estás cayendo en los tópicos por casualidad No. con estas preguntas o es cortesía o es pura cortesía? Es cortesía, como por Vale. ejemplo hablar del tiempo, hace calor. Sí. Pero bueno, aquí no hace calor, aquí sí se está bien, ¿no? Aquí hoy se está bien, hoy se está fresquito en la justa medida. Sí. ¿Qué tópicos podemos utilizar en estas conversaciones que, de hecho, en nuestro día a día es una constante, ¿no? Es una constante. ¿Por qué utilizamos los tópicos? Bueno, los tópicos son absolutamente, igual que pasa con los prejuicios, son absolutamente necesarios. Yo te pondré otro ejemplo sobre los tópicos que hoy queremos analizar, digamos, y la cosa perversa, digamos, que tienen, ¿no? Y criticable y de puesta en cuestión, ¿no? Yo recuerdo una película, una comedia sobre la Guerra Civil Española de hace ya varias décadas, no reciente, donde había una escena que un soldado raso pues estaba al frente, digamos, de un cuartel y tal, y llegaba un oficial un oficial franquista ya hastiado un poco de guerra, ya cansado de tanta situación injustificable y tal, y entonces con mala gana le preguntaba, dice, bueno, pero ¿y tú qué haces aquí? Y el otro, de una forma muy marcial, muy solemne, le decía, aquí estoy, mi capitán, impidiendo el advenimiento de las tropas de las hordas rojas. Y el otro se quedaba así mirando y le dice, pero capullo, ¿tú sabes lo que es una horda? Es decir, ese hablar sin saber lo que se dice realmente, sino simplemente porque es algo dicho normalmente, son fórmulas y son contenidos que implican esas fórmulas que se popularizan, que se hacen comunes y que se dicen, pero sin que verdaderamente haya una profundización por parte del que las dice sobre lo que está diciendo, sobre lo que está empleando, ¿no? ¿Pero en qué punto estamos ahora, por ejemplo? Ahora en el día de hoy, actualmente, ¿qué ocurre con los Actualmente tópicos? estamos en el imperio de los tópicos. O sea, ahora mismo es dificilísimo no escuchar algo que has oído 32 veces el mismo día, no solo una fórmula en concreta, sino que hay una enorme diversidad de tópicos y lo que es más preocupante es que tienen mucho éxito, es decir, funcionan muy bien. O sea, parece que la gente en general se ha caído del guindo, o sea, oye cualquier cosa que se ha repetido 32 veces y que la acaba de descubrir, ¿no? Esa es un poco, yo creo, la situación inquietante hoy en día, ¿no? Por ejemplo. Ejemplos, pero bueno, muchísimos. O sea, cualquiera fórmula o la inmensa mayoría de las fórmulas que se emplean en esto de la autoayuda dentro de este encuadre ideológico del buen rollismo y tal, son tópicos y tópicos y tópicos repetidos pues absolutamente hacia la saciedad, ¿no? Entonces, cuando la gente los repite o los acepta, los está validando, los está... representa que se tendría que... no sé. Representa que no se esfuerza en poner en cuestión lo que está diciendo. O sea, eso es lo que representa y esa es la cuestión verdaderamente inquietante. Pero bueno, porque tiene que haber tópico... para todos, podrían decirte, Sí, ¿no? En lugar tiene que haber para de todos. responder o de rechazar esos tópicos, pues bueno, te agradezco que seas amable o te agradezco pues que tengas esa deferencia con el lenguaje, pero no lo comparto. No, si hay, Marta, el tema fundamental es que el empleador de tópicos, o sea, en que una sociedad se fundamente en el tópico tiene unas funciones absolutamente necesarias, digamos, necesarias a nivel cognitivo, en fin, a muchos niveles. El tópico, el cliché, el lugar común, el estereotipo, cumplen unas funciones determinadas que son, o sea, muy variadas, ¿no? Desde una función elíptica y de simplificación, es decir, por ejemplo, cuando tú hablas a un niño, no meterte en grandes berenjenales. O sea, si el niño te dice, papá, esto, tú le dices, mira, esto, pum, y le sueltas el tópico porque no le vas a explicar, pues, qué es pues la trascendencia en según qué planteamiento, ¿no? Poder hablar así con esa vocecita, ¿no? Claro, Hablar a los niños con esa vocecita. Claro, con esa cosa, vocecita y emocional, infantil, con la que ahora ya no solo se hablan a los niños, se nos habla a todos, ¿no? Tiene una función el tópico también de acogimiento, es decir, sería imposible que un recién nacido, es decir, que alguien que es arrojado, digamos, a nuestra vida en común, alcance los peldaños, suba los peldaños para alcanzar eso de la humanidad si él mismo se tiene que construir los peldaños. O sea, de partida hay que dar por hecho toda una serie de cosas y asumir toda una serie de cosas, como por ejemplo de mi mamá me ama. O sea, pues doy por hecho que mi mamá me ama. Luego, cuando ya entre en función el pensamiento crítico y la profundización sobre verdaderamente si eso es cierto, entonces, pero de momento, oye, acepto que es tal. Luego tiene en general la gran función, y esto Deleuze pues lo explicaba perfectamente con el ritornelo, de intentar protegernos del caos, o sea, de intentar protegernos de lo que no es simbolizable, de lo que difícilmente comprendemos, entonces que creamos una especie de grandes muros de contención, de grandes diques de contención, en base a repetición
reflexiones, de lo que se dice, en fin, de formar una especie de lugar común de comprensión y de pensamiento que a todos pues nos resguarde, ¿no? Dice, la vida, ¿pero qué es la vida? Dice, no, la vida es como un río. Dice, bueno, pues ahí ya está. ¡Wow! Ya me quedo tranquilo. O sea, no es tanto que el tópico sea falso, o sea, no es tanto que tenga que ver con la verdad o con la no verdad. Es que, sobre todo, lo que aquí, digamos, un poco nos indigna, y por eso lo sacamos a tema, es que no se profundice en ello, porque tiene estas que hemos dicho son las partes, digamos, positivas o necesarias de los lugares comunes, pero tiene el inconveniente de que paraliza la capacidad crítica. Aquí en esta sección, Marta, básicamente nuestro campo de batalla han sido los tópicos. O sea, nos hemos ocupado de qué se entiende comúnmente por felicidad, por éxito, por determinados eslóganes publicitarios, señalarlos, por ejemplo, aunque sea por creer en tú mismo, sí, intentar desplazar esos ejes, decir, oye, esto es un lugar común, se ha convertido, les interesa que se convierta en un lugar común sin que demos una reflexión más para allá, ¿no? Pues también es un tópico la despedida, pero es un tópico necesario en estos momentos, Jorge de los Santos. Pues oye, la asumimos tópicamente y perfecto, no pasa nada. Agradecemos tus reflexiones, para Nada, todos, como yo, siempre. tu compañía y tu como voz compañía. crítica del programa te despedimos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Marta. Gracias.